Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es martes, toca hablar de lucha libre y más perros, más perros. Hoy vamos a hablar del stable de los perros del mal, que es un stable mítico de la lucha libre mexicana. O sea, un mitiquísimo de estos stable que han hecho su propia empresa, han estado en varias empresas, luego han hecho su rumbo y tal. Pero bueno, vamos a analizar a todos sus miembros que han tenido a lo largo de su historia, sus etapas, Es que para mí es algo histórico este stable de los perros del mal, por todo lo que ha hecho. Y bueno, es un stable que empieza, claro, los perros del mal, sobre todo empieza porque su líder es el hijo del perro aguayo. Este hijo del legendario perro aguayo, algún día os traeré a este perro aguayo que se enfrentó a gente como al Santo, a Blue Demon, a Mil Máscaras, a otro y demás. Y es que a mí cuando la gente, y lo dije cuando traje el podcast sobre Rey Mysterio, si era el mejor luchador mexicano de la historia. Y cuando la gente dice que Rey Mysterio es el mejor luchador mexicano de la historia, y hay luchadores como el propio perro del mal, perro aguayo, incluso el hijo del perro aguayo, pues te dan ganas de tirarte de los pelos, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, como se solía decir. Pero bueno, en 2004, en un evento de lucha libre, pues un momento en el que al hijo del perro aguayo le van a apoyar gente que en esa época era bastante conocida y tal. Gente como algunos sonarán, como por ejemplo Tarzan Boy. A Tarzan Boy le podréis conocer más como Toscano, pero bueno, es estos luchadores que tienen nombres y no es el mismo viril. Pero bueno, esta primera etapa, el hijo del perro aguayo junto a Héctor Garza, al que luego ambos acabarían de rivales, pero bueno, junto a Mr. Águila, Damián 66, Halloween. Hay que decir que luchadores como Damián 666, Halloween y Mr. Águila habían tenido su en la WCW. Habían tenido sus combates. Entonces es bastante llamativo. No eran luchadores novatos y tal. El hijo del perro aguayo era el luchador más que estaba empezando en toda esa época. Yo recuerdo que en esa época el hijo del perro aguayo se encara con el hijo del santo, con Místico, con estas figuras de la lucha libre, Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, esta primera alineación que empieza, luego tienen una segunda generación. Hacían combates en la que eran bastante llamativos y tal, interferencias, tal, y eran súper rudos. En la lucha libre mexicana están los técnicos, que son luchadores con más técnica, con más llaves, con más vuelos, y luego están los rudos que intentan quitar la máscara, darte un golpe de abajo, una serie de cosas y tropelías para ganar los combates. Y luego en esta generación me gustó porque entró gente como Blue Demon Jr., como el propio Pierrot Jr., como Soccer, como Lizmar, como el Terrible, como yo recuerdo también el Terrible, la gente de Mephisto, Hefesto, los villanos también se metieron alguna vez hablaré de estos villanos, pero se metieron también en los perros del mal, Tejano Jr. Es que de verdad, toda esta gente que se metieron en este Consejo Mundial de Lucha Libre y los perros de mal, es que era un stable. Claro, normalmente el Consejo Mundial de Lucha Libre no era mucho de stable, pero es que con este stable tan potente fue tan fuerte que llegó un momento que en 2008 los perros del mal se separan del Consejo Mundial de Lucha Libre, deciden que ya su etapa en el Consejo Mundial de Lucha Libre se ha acabado y hacen su propia empresa. Primero están en las independientes y luego un mito que la gente no sabe, yo porque lo llegué a seguir por YouTube en esa época, porque no llegaba a España, pero llegaron a hacer su propia empresa independiente. O sea, es bastante importante todo esto, porque una empresa independiente en televisión, o sea, tenía programas televisados y gente como el Cibernético, emblema de AAA, o el Mesías, se salieron de esas empresas para luchar en los perros del mal, gente como Elia Park, Dr. Del Banner Jr., Blue Demon Jr., el hijo del santo, o sea, luchadores bastante importantes, no iban luchadores que decían, va a la decadencia, no, iban luchadores bastante importantes. Y por eso los perros del mal pasó de ser un stable bastante importante como somos ya de lucha libre a ya hacer su propia empresa. Es decir, que hubo etapas en las que ya se le fue un poco de las manos. Empezaron a fichar tantos luchadores que ya hubo un momento que ya ficharon a tanta gente que ya se les iba de las manos. He de decir que muchos de estos luchadores, o sea, hay luchadores que figuran como que están en los Perros del Mal, pero no han estado, porque simplemente ellos han estado en eventos de la empresa Perros del Mal. No hay que confundir, ¿vale? Para que no tal.
Porque, y luego había luchadores que se acababan formando. Es que Super Crazy que en WWE había estado ahí, había formado parte, y también ECW y en otras empresas, LA Park y tal, y fueron estos luchadores que formaron parte de esta empresa de los Perros del Mar, que organizaron funciones en todo México, con combates que a mí me molaba porque era algo que se salía de Consejo Mundial de Lucha Libre, y en AAA no había tanto, había veces pero no había tanto, combates sangrientos, luchas hardcore, luchas de apuestas de máscaras y caballeras, o sea, luchas. A mí lo que me molaba que en Perros de Mar de repente te veían a los luchadores de Consejo Mundial de Lucha Libre o de AAA que les dejaban, entonces eso me molaba bastante. Entonces me moló esa mezcla de lucha libre, de elementos teatrales y tal. Y fue tanto. Yo creo que eso, se puede ver todavía muchos de los programas de los Perros del Mal en YouTube. Pero bueno, llegó un momento que como todo tuvo su boom, y luego ya, como había bastantes programas de lucha libre en México, de televisión, porque estaba Consejo Mundial de Lucha Libre, estaba AAA, estaba Arena Naucalpan, Arena López Mateos, había empresas como Desastre Total, Ultraviolento, otras, se mete Perros del Mal, y claro, no había tanto para tanta gente, no había tanto mercado, como se suele decir. Entonces hay un momento en que en la Triplemanía 18, una Triplemanía en la que hay un combate espectacular entre LA Park y La Parca peleándose por el nombre, spoiler, al final nadie se quedan las cosas como estaban, pues me mola muchísimo porque es una de las invasiones y una de las sorpresas que más me gusta de la historia, no digo de México ni de AAA, en la historia de la lucha libre, porque en ese combate LA Park está cabreado y tal porque pierde el combate, y de repente se ve una limusina llegar, se ve, bueno, todavía no ha perdido el combate, no lo pierde porque hay como un empate, luego va a haber un conteo, pero se ve una limusina llegar gente, y de repente se ve que son el hijo del Perro Aguayo, Halloween, Damián, un montón de luchadores más, algunos iban enmascarados, algunos no se sabía quiénes eran, pero molaba muchísimo. Y invaden, y me mola muchísimo esa promo, porque LA Park explica, porque LA Park mucho antes, unos meses antes de fichar por AAA, después de todo lo que pasó años antes, y fichar para tener ese combate contra La Parca, explica que él estaba en la empresa de los Perros del Mal, y al hijo del Perro Aguayo, que era como el jefe, le pidió permiso y dijo: si te necesito, te voy a llamar y vienes a ayudarme y tal. Y viene ese hijo del Perro Aguayo con todos sus perros, con toda la jauría, pues se llamaban los perros, porque siempre venían a ayudar a los que eran de su stable, y siempre había esa cohesión y todo eso. Por eso siempre los Perros del Mal, por toda esa cohesión. Entonces ese final espectacular. De ahí llegó una época en la que a ver, en AAA he de decir que tuvo luchas muy buenas, y tuvo momentos en que, por ejemplo, la racha, se dice la racha de Undertaker o de Goldberg, pero por ejemplo, los Psycho Circus llegaron a un momento, no sé si fueron 200, 300 combates invictos, con Psycho Clone, Border Clone y Monster Clone. Pues llega un momento en que los Perros del Mal le quitan la racha, o sea, le quitan esa racha de invicto. Tienen también combates de apuestas de cabelleras, de máscaras y tal, y mola bastante ese cruce de luchas, de combates y tal, en las que se enfrentan a estos tal. Es decir, que también en las independientes se enfrentan a gente que mola muchísimo, o sea, se enfrentan a luchadores que dicen, madre mía, o sea, y tuvo un papel bastante importante en la empresa de AAA. Lo que pasa que el problema con los Perros del Mal, a ver, a lo mejor no hubiera pasado, a lo mejor algún día haré un guacid de que hubiera pasado, pero en el año 2015 es que algún día quiero hacer un podcast solo de la carrera del hijo del Perro Aguayo, porque solo tocar los Perros del Mal se queda corto, pero hoy es más del stable, de esta agrupación de los Perros del Mal. Pero el hijo del Perro Aguayo, en 2015, en un evento, en una empresa independiente, fallece. Entonces, es decir que justo antes había introducido el hijo del Perro Aguayo a gente como Daga, que ahora está en la empresa japonesa Noah, a Pentagon Junior, que a todos os suena Pentagon, que está en empresas independientes y todo, Pentagon, el Cero Miedo, y a la luchadora Taya, a esta luchadora que me gustó muchísimo. Ha estado luego en empresas como en Ring of Honor o en TNA, pero es una luchadora que en AAA fue campeona, reina de reinas. Pero llega un momento que en 2015 hay que decir que el hijo del Perro Aguayo fallece.
Esto hay que tenerlo en cuenta porque es algo crucial en este evento en el que fallece el hijo del paraguayo, como he contado antes, y en este accidente tal, es que daría tanto para hablar es todo esto, solo el fallecimiento del hijo del paraguayo, pero resulta que fallece y claro, ya la empresa no es la misma, ya no, la formación, ya todo, porque es que el fundacional era el hijo del paraguayo, entonces en todo ello, poco a poco van teniendo historias más secundarias. Surge un personaje que es el Can del perro, el hijo del Can también, y este personaje es un primo del hijo del perro aguayo en la vida real, y es el que hace esos homenajes, esas cosas y tal, pero ya de manera activa llega un momento que ya los perros del mal dejan de existir como stable. Es que no tiene mucho sentido, porque la figura principal era el hijo del perro aguayo. Es de decir que el hijo del perro aguayo iba a tener una rivalidad contra Alberto del Río, Alberto el Patrón. Entonces hubiera molado muchísimo esa rivalidad, pero al final se cortó y estas cosas de la vida, de no sabemos si algún día, yo creo que no, yo creo que ya los perros del mal dieron lo que tenían que dar, muy buenas luchas, muy buenos combates, muy buenas rivalidades, y para mí pongo este debate, para mí como stable en sí, porque luego, más que stable, hay familias en la lucha libre mexicana, están los villanos, están los misioneros de la muerte, que más que un stable son tríos, son agrupaciones o tríos, pero como stable, con toda la gente que llegó a pasar por los perros del mal, gente como Booker T y otra gente de manera eventual, pero para mí como stable, el mejor stable de la lucha libre mexicana, incluso a nivel mundial, se podría algún día hacer un podcast, pero podría estar en el debate. Los perros del mal es una de las mejores agrupaciones. Y para mí la mejor agrupación en la historia de la lucha libre mexicana, por todo lo que dio, por todos los personajes, por el concepto en sí. Es que fue una agrupación que empezó de agrupación, con un solo luchador, empezó a sumar a muchos luchadores, a luchadores que se querían sumar a esta agrupación en Consejo Mundial de Lucha Libre. Se sale de la empresa, crea su propia empresa, acaba llegando a la AAA. Es que fue un fenómeno y no creo que ninguna agrupación vaya a hacer algo parecido en esos sentidos. Entonces, para mí los perros del mal es algo que me toca como lucha libre, siempre me gustó muchísimo y cada vez que escuchaba su canción me volvía loco. O sea, ojalá hubiera podido verles en vivo, me hubiera molado muchísimo. Así que viva los perros del mal y vamos perros. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.